empiezo a comentar sobre estas cuestiones. Hoy el tema que nos toca es revolución industrial, que es el tema de esta segunda UBA, y que tiene trabajo práctico obligatorio que le figura en Brightspace la fecha de vencimiento, si mal no recuerdo, es el 11 de abril a las 23:59. Tienen la posibilidad, yo les di la posibilidad de que tengan múltiples envíos, es decir, que antes del día 11 a las 23:59 lo pueden enviar varias veces y yo lo puedo ver. Una vez que llegamos a la fecha de cierre de la actividad, no se pueden hacer más envíos, así que ténganlo en cuenta eso. Y la noticia es, bueno, saben que el turno mañana de carreras virtuales va a rendir en el turno tarde. Aquel que esté cursando de manera presencial en el turno tarde, como es materia de primer año, se le van a solapar los exámenes. Entonces, aquellos que están cursando virtual a la mañana y presencial a la tarde, por favor escríbanme por el chat privado de Teams para ver cómo lo arreglamos y cómo coordinamos. Después, los alumnos que rinden, o que rinden no, que cursan en la modalidad 100% online, o sea, los que están haciendo el LAE, esos alumnos también van a rendir en el turno tarde, pero van a rendir de manera oral a través de Teams. Aquellos que cursen en la modalidad presencial, pero estén cursando esta materia de manera virtual, van a rendir de manera presencial el día 26 y van a rendir de manera escrita. ¿Se entiende hasta ahí la diferencia? O sea, los de 100% online rinden en Teams de manera oral y los que son de carrera presencial rinden de manera presencial escrita. Ahora, los que están cursando la carrera virtual y tienen la posibilidad de presentarse de manera presencial, o sea que pueden venir a la facultad, pueden rendir en la facultad de manera escrita y no rinden el oral. O sea, es algo que se permite en este momento, que aquellos que cursan 100% online, pero que el día del examen puedan venir a rendir presencial, rinden el escrito de manera presencial y no rinden el oral. Entonces, aquellos que son de 100% virtual, escríbanme también de manera privada por Teams y así coordinamos si van a rendir de manera presencial o si van a rendir de manera oral. Los presenciales van a rendir el día miércoles 26 en el horario de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Y los que sean 100% online, que no puedan acercarse a rendir, van a rendir oral de 16 a 18 horas. Entonces, la idea es después con los que no se pueden acercar, que tienen que rendir de manera virtual oral, es coordinar franjas horarias entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde para que puedan rendir y no estén conectados durante 2 horas y a lo mejor se pueden conectar en un momento puntual para rendir y listo. Igualmente esto que yo les estoy diciendo acá, después se los voy a escribir en Brightspace, se los voy a escribir en Teams, por cualquier duda que ustedes tengan. Pero ese sería así como el gran anuncio, dado que en un mes aproximadamente tenemos el parcial y que muchos que a lo mejor están cursando, haciendo la carrera online, tal vez viven en la zona de AMBA y tal vez se pueden acercar a rendir en el turno tarde. Sé que están cursando de manera todo virtual, pero bueno, está esa posibilidad. Así que bueno, nuestro gran tema del día de hoy, revolución industrial. La semana pasada
cuando empezamos a ver la cuestión del mercantilismo y empezamos a ver las diferentes variantes y cómo el mercantilismo había hecho que Inglaterra empezara a producir bienes de baja calidad, pero a un bajo precio, nos habíamos quedado con la idea de que esta situación era la que le iba a permitir a Inglaterra desarrollar toda una serie de industrias o de máquinas que le permitieran producir cada vez más a un costo menor. Mientras que en el caso de Francia, que se había dedicado a los productos de lujo con un alto valor agregado, la idea de desarrollar máquinas no tenía demasiado sentido. Entonces, hoy lo que tenemos que ver es cómo es que se empieza a gestar esta revolución industrial, que primero surge en Inglaterra, pero que luego se va a masificar a los diferentes países, tanto de Europa como también luego a los Estados Unidos. Y para eso lo que tenemos que pensar es cómo surge la industria moderna, cómo surge la idea de las fábricas, cómo surge la idea de las máquinas. Y acá lo que tenemos como puntapié inicial tiene que ver con lo que Barbero denomina formas tradicionales de industria. En primer lugar, lo que tenemos es la industria artesanal. Todas las formas tradicionales de industria moderna nacen en el campo. La industria artesanal nace en el campo y tiene que ver con estos campesinos que vienen desde un sistema desde la Edad Media, en la cual frente a la posibilidad de obtener ingresos, lo que hacen es elaborar de manera artesanal, de manera propia, ciertos bienes, principalmente lo que tiene que ver con los textiles. El textil, la ropa, es algo básico que todos necesitamos. Y lo que empieza a surgir con esta industria artesanal es que dentro de estas familias campesinas tenemos a alguien que sabe tejer, que sabe coser, también tenemos, no sé, alguien que conoce algo de carpintería, que sabe algo de herrería, y que no es que se dedica, no es que su fuente de ingreso tiene que ver con coser o con la carpintería o con la herrería, sino que tiene conocimientos mínimos que le permiten hacerse de determinados bienes sin la necesidad de tener que comprarlos. Ahora, esta industria artesanal avanza en el tiempo, esta industria artesanal comienza en la Edad Media y comienza a transformarse lentamente en lo que se conoce como la industria a domicilio. Es decir, sigue siendo una actividad que se realiza en el campo por campesinos, pero ahora estos campesinos producen estos bienes, estas manufacturas, para un tercero, que podemos llamarlo comerciante, podemos llamarlo empresario, emprendedor, que lo que hace esta persona es llevarle la materia prima a los campesinos, pónganse ejemplo lana, y este campesino tiene un mes, 2 meses, para producir ropa. El campesino gana por unidad producida. A este emprendedor, este empresario, no le interesa cuánto tiempo este campesino le dedica a transformar la lana en ropa. Lo único que le paga es por unidad producida. Claramente que le paga un salario bastante bajo, o sea, esa unidad marginal, el precio que tiene o el precio que le pagan es bastante bajo. Para el campesino esto es un beneficio. ¿Por qué? Porque le permite tener un ingreso extra. Y para este empresario, para este emprendedor, contratar esta mano de obra a la cual solamente le pago por lo que produce, le resulta muchísimo más barato. ¿Por qué? Porque si yo quiero
fabricar ropa en las ciudades para venderla en la ciudad, yo dependo de los gremios. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de los gremios medievales? Que eran estas asociaciones de artesanos, de los dueños de los talleres, y que los gremios regulaban la actividad, regulaban el precio, regulaban la calidad y regulaban el salario que se tenía que pagar en cada una de las actividades. Como la actividad manufacturera en las ciudades está regulada por los gremios, el costo de producción en la ciudad es muchísimo más caro. Entonces, para estos empresarios, para estos emprendedores, les es mucho más redituable trasladar la materia prima al campo, producir en el campo para luego vender en la ciudad. Como la actividad se hace en el campo, no está regulada por los gremios de las ciudades. Entonces, es un beneficio para ambas partes. Para el empresario, porque tiene menos costos y lo puede vender a un precio más alto, y para el campesino, porque tiene una fuente extra de ingreso. Esta industria a domicilio se perfecciona en la modernidad, que es la etapa que nosotros estamos viendo, y ya para el año 1600, 1700, lo que empezamos a ver es la protoindustrialización. ¿Qué es esto? Es que los campesinos le empiezan a dedicar cada vez más tiempo a la industria a domicilio. Claro, se dan cuenta que si le dedican más tiempo a producir para este tercero, claramente el ingreso familiar es mayor. Y finalmente, esta protoindustrialización termina con lo que se denomina la manufactura centralizada, es decir, la aparición de las fábricas. ¿Y por qué yo voy a tener una fábrica? Porque empiezan a surgir las máquinas. Yo ahora no puedo darle a cada uno de mis campesinos que están desperdigados en el medio del campo una máquina a cada uno para que produzca. La máquina lo que hace es concentrar todo el proceso productivo en una fábrica. Ahora, esta manufactura centralizada lo que va a provocar es una migración del campo a la ciudad. Estos campesinos que estaban en una protoindustrialización se dan cuenta de que si quieren seguir ganando este dinero van a tener que mudarse a las ciudades. Hasta acá, sí, no, más o menos, preguntas, dudas. Todo perfecto. Ok. Todo bien, Ahora, profe. tenemos estas fábricas. Y con las fábricas, la aparición de las máquinas. Y empieza a surgir un nuevo concepto, que es el concepto del maquinismo, que es que el hombre y la fuerza del hombre es reemplazada por una máquina. Antes lo que teníamos eran herramientas que eran impulsadas por el hombre. No sé, ¿vieron la Bella Durmiente, la rueca? Que es una rueda en la cual tiene como un pedal, entonces vos movés ese pedal y la rueda funciona e hila. Lo mismo sucedía con los telares, eran impulsados por el hombre. O si lo quieren pensar en la industria de la harina, los molinos eran impulsados por animales. Ahora lo que empezamos a ver es que estas nuevas máquinas, estas nuevas herramientas, empiezan a ser impulsadas por nuevas fuentes de energía. Ahora, el maquinismo va a generar desafíos que tiene que ver qué pasa con esa mano de obra que es reemplazada por la máquina. En esta primera revolución industrial, lo que vemos es que las máquinas reemplazan el trabajo calificado, o sea, las máquinas vienen a reemplazar el trabajo de los artesanos, o sea, de los que vivían en las ciudades y los que tenían el taller. Ahora, este artesano que empieza a ser reemplazado, que empieza a competir con las máquinas, puede trabajar en las fábricas.
O sea, no es que no consigue trabajo. Claramente que a un salario menor, claramente que en diferentes condiciones. No es lo mismo ser el dueño del taller que trabajar en una fábrica. Ahora, este maquinismo que empieza a surgir con la primera revolución industrial llega aún hasta nuestros días y tiene que ver con el avance de las máquinas y el avance de la tecnología. Hoy las máquinas siguen reemplazando gente. Piensen en las cabinas de peaje, que antes teníamos un señor que te cobraba y ahora tenemos el telepeaje. Piensen en cajeras de supermercado, donde ahora tenés directamente un lector de códigos de barra, donde vos pasás tus productos y luego pasás tu propia tarjeta de crédito, sin que nadie te tenga que cobrar. Piensen también en todos los procesos de robotización de fábricas. Piensen en los drones, no solamente para boludear y sacar fotos, sino también los drones como formas de delivery. Ahora, el gran problema que se enfrenta la Organización Internacional del Trabajo en la actualidad es que las máquinas están reemplazando mano de obra no calificada. Entonces, la gran pregunta que se hace hoy la Organización Internacional del Trabajo tiene que ver qué vamos a hacer dentro de 20 años, 30 años, 50 años, cuando las máquinas reemplace la mano de obra no calificada. Porque una cosa es cuando estamos acá en esta primera revolución industrial a mediados del siglo XVIII, donde el reemplazo es del calificado, que puede conseguir un trabajo menos especializado. Y otra cosa es en el siglo XXI, donde el que está perdiendo el trabajo es el no calificado. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer esta persona? ¿De qué va a conseguir trabajo? Entonces, para que vean que estas cosas que comienzan con la revolución industrial a mediados del 1700, también generan problemas, discusiones, aún el día de hoy, casi 300 años después. Ahora, estas máquinas que empiezan a surgir a mediados del 1700, funcionan en su mayoría con fuentes de energías preindustriales. Fundamentalmente, las primeras máquinas son impulsadas con energía hidráulica, o sea, por la fuerza del agua, lo cual va a condicionar el lugar donde yo pongo mi fábrica. A partir del año 1800, empiezan a surgir nuevas fuentes de energía, como puede ser el carbón. Y ahí hablamos de fuentes de energía industriales. El carbón, aparte de generar una mayor potencia, aparte de generar una mayor energía para las máquinas, lo beneficioso del carbón es que yo lo puedo trasladar de un lugar al otro. Lo puedo trasladar en carreta, luego lo voy a poder trasladar en ferrocarril, luego lo voy a poder trasladar en camiones. La gran ventaja de estas fuentes de energías industriales es que van a poder ser trasladadas. Piensen en el carbón, piensen en el petróleo, piensen en el gas, como las principales fuentes de energía. Después tenemos las nuevas fuentes de energía, como puede ser la energía eólica, pueden ser la energía nuclear, pero las principales fuentes de energía que se siguen utilizando hasta el día de hoy, el carbón, el petróleo y el gas, yo los puedo trasladar. Por lo tanto, la localización de mi fábrica no depende de ningún factor vinculado con la fuente de energía que yo uso. Ahora, las fábricas también encuentran otros problemas, que tiene que ver con la organización del trabajo. No existe para el siglo XVIII un administrador de empresas, no existe la idea de
organización industrial, no existe la idea de recursos humanos. Entonces, el gran problema que empiezan a encontrar estas primeras fábricas tiene que ver con la disciplina de mi mano de obra. Piensen que nadie antes había trabajado en una fábrica, que nadie antes había trabajado en una empresa, que nadie tenía muy claro qué significaba cumplir un horario de trabajo. Para nosotros es así como bastante obvio que si trabajás tenés un horario de trabajo, un horario de ingreso y un horario de salida, sea de manera virtual o sea de manera presencial, vos sabés que cumplís un horario. Ahora, todos estos que empezaron a trabajar en estas nuevas fábricas, o eran artesanos que tenían su propio taller, o eran campesinos que se dedicaban a otro tipo de actividad que tiene sus propios ritmos y que tiene sus propios tiempos. Entonces, la cuestión es, ¿cómo hago para disciplinar esta mano de obra? ¿Cómo hago para que esta mano de obra entienda que no solamente tiene que cumplir un horario, sino que tiene que respetar jerarquías dentro de las fábricas y que tiene que respetar procesos productivos? Y ahí nos lleva a la segunda cuestión, la cuestión de la productividad. Lo que se empiezan a dar cuenta los dueños de las fábricas, los dueños de estas primeras empresas, es que más que tener yo una persona a cargo de todo el proceso productivo, supónganse la elaboración de ropa, que tiene que ver con desde el lavado de la lana o del algodón, el hilado y luego la confección, o sea, son tres grandes etapas. Lo que se dan cuenta es que si yo tengo una persona que tiene que lavar o limpiar el algodón y la lana, luego lo tiene que hilar y luego lo tiene que producir, por día me produce mucho menos cantidad. En cambio, si yo separo estos tres procesos en microtareas, es decir, uno exclusivamente limpia y lava el algodón y la lana, otro hila el algodón y la lana, y el otro directamente se encarga de lo que sería la elaboración de ese producto, de esa prenda. Al final del día yo voy a tener muchísima más producción. O sea, tengo un aumento de la productividad. Ahora, también esta división del trabajo me permite a mí contratar mano de obra no calificada. Tal vez yo al inicio no sepa cómo hilar, pero si mi tarea durante todo un año, y cuando digo un año es un año porque no existe la idea de el domingo no trabajo, no existe la idea del fin de semana. Si yo me ponen a mí, que no tengo ni la menor idea cómo se hila, pero me ponen durante todo un año, durante 14 horas al día a hilar, y claramente que la primera semana la pasaré pésimo, la segunda semana habré mejorado, y para cuando pase el mes, claramente que entiendo cómo se hace. Y lo voy a hacer muchísimo más rápido. Entonces, esta idea de la división del trabajo para generar productividad va a ser algo que se empieza a discutir en estas primeras fábricas. De nuevo, piensen que antes no existían fábricas. Por lo tanto, es iniciar todo un proceso desde cero. Toda esta revolución industrial, la primera revolución industrial, se basa en prueba y error. O sea, yo no tengo nada que copiar, no tengo nada que imitar. Es ir probando. Por eso esta revolución industrial se demora y se extiende mucho en el tiempo. Después lo vamos a ver con el caso del ferrocarril. Pero tengan en cuenta esta primera cuestión, que surge, este proceso de revolución industrial empieza a surgir de una industria previa, que es la industria artesanal, y que esa industria artesanal va avanzando, se convierte en una industria a domicilio, se convierte en una protoindustrialización hasta que tengo la fábrica. Tengo fábricas, ¿por qué? Porque tengo una máquina y necesito centralizar la producción. Ahora, en la fábrica me encuentro con nuevos desafíos. ¿Cómo voy a organizar mi mano de obra? ¿Cómo voy a organizar el trabajo? ¿Y cómo voy a hacer que ese trabajo del cual yo tengo produzca
la mayor cantidad dados los recursos disponibles. Ahora, también va a haber condicionantes para este proceso de industrialización. Estos condicionantes se deben a que un país, aunque tenga ciertas precondiciones, debe cumplir con una serie de pasos o debe cumplir con una cierta organización. Una de las primeras cuestiones para pensar en la revolución industrial tiene que ver con la población y la idea de población y mercado. Y mi pregunta es la siguiente: ¿población y mercado es lo mismo? No, pero se complementan. No, pero se complementan, exactamente. Entonces, frente a la pregunta, ¿yo necesito mucha o poca población para generar un mercado o generar el mercado para mis productos? ¿Es correcto esta pregunta, si yo necesito mucha o poca población para generar un mercado? Es que depende del producto y a qué tipo de población le querés apuntar la venta de tu producto. Pero más que a qué población, y tomo tu cuestión, más que a qué población, vos estás tratando de ver más que la población, ¿qué cosa para apuntar tu producto? El mercado. ¿Cuál mercado y cuál es tu demanda? ¿Cuál es tu sector socioeconómico al cual vos querés apuntar? Entonces, la idea de pensar en población como el genérico, población es la totalidad de la gente que vive en un país, vos lo que tenés que pensar, ¿cuál es tu demanda y cuál es tu mercado? La idea es que yo puedo tener una población enorme, puedo tener la población de China, más de 1.000 millones de personas. Ahora, si esas personas no perciben un salario, si esas personas son esclavos, si esas personas son siervos, yo, aunque produzca, no les puedo vender absolutamente nada porque no tienen con qué comprarlo. Ahora, yo tal vez puedo tener una población muchísimo más reducida. Piensen, no sé, en la población argentina, 50 millones. Ahora, si todos ellos perciben un salario y todos ellos son consumidores, claramente que mi mercado va a ser muchísimo más grande con 50 millones que con 1.000 millones que no consumen. Entonces, esta idea de población y mercado siempre generó así como cierta confusión. Entonces, la idea no tiene que ver con población, la idea tiene que ver con hacer que gran parte de mi población sea consumidora, que gran parte de esa población demande las cosas que se están produciendo en mi país. La otra cuestión tiene que ver con los recursos naturales. Y esto condiciona claramente el proceso de industrialización. Si las primeras máquinas funcionan a energía hidráulica y yo estoy en Capital Federal, cuyos únicos ríos es el Río de la Plata y el Riachuelo, olvídate de poner estas nuevas máquinas, porque ni la corriente del Río de la Plata, ni la corriente del Riachuelo tiene el caudal suficiente como para impulsar estas máquinas. Quiere decir que los recursos naturales me van a condicionar a mí mi proceso de industrialización. Supónganse que pasamos a el carbón como fuente de energía. La ciudad de Buenos Aires no tiene yacimientos de carbón, pero sí lo puede trasladar desde el interior del país. Ahora, ahí tendré que ver cuánto me cuesta el traslado del carbón, si me es viable o no. O piensen con el petróleo, o piensen en el gas. Hay países que no tienen ni yacimientos de petróleo ni yacimientos de gas, pero lo pueden importar.
existen los barcos petroleros, existen los barcos que transportan gas y los países pueden comprar ese gas a otras partes del mundo. Ahora, también los recursos naturales me van a condicionar dónde yo voy a poner mi fábrica. Si yo dependo del agua para impulsar las máquinas, mis fábricas tienen que estar cerca de los cauces hídricos. Entonces, yo voy a tener que crear una fábrica, pero a su vez la fábrica va a empezar a generar una ciudad, porque yo necesito ubicar a mi población, esa gente va a tener que comprar ropa, comida. En cambio, con las fuentes de energías industriales como el carbón en este momento, yo voy a localizar mi fábrica en las principales ciudades, en los principales núcleos que concentran población. Luego, tenemos la cuestión de la tecnología y de las innovaciones. Hay sociedades que son mucho más permeables a los cambios. Hay sociedades que son mucho más abiertas a las innovaciones, a los desarrollos. Tiene que ver, en cierto sentido, con procesos sociológicos y culturales. Por ejemplo, las sociedades protestantes, en términos religiosos, son mucho más permeables a el emprendedorismo que las sociedades católicas. No sé si han escuchado hablar de Lutero, de Calvino, o si han cursado sociología y han leído sobre Weber y la ética protestante. La idea de que vos como empresario tenés que trabajar, tenés que reinvertir, tenés que prosperar, y está muy bien visto. La idea de la predestinación de Calvino, esta idea de que si a vos te va bien en los negocios es porque estás predestinado a la salvación. En cambio, en sociedades católicas, esta idea de el afán de ganancia, el afán de lucro, está mal visto, está así como penado, o éticamente está mal, moralmente está mal visto. Es más, si ustedes piensan en los principales países industriales, solamente me van a decir 2 que son católicos. Piensen en países industriales, hoy. Estados Unidos. Estados Unidos, protestante. Claro, China también es, no China es no es protestante, pero no católica. es católica. Exactamente, no es católica. Uno podría pensar en Japón, tampoco es católico. Podría pensar en India, no es católica. Rusia es cristiana ortodoxa, la única. Pueden pensar en Italia, católica. Pueden pensar en Francia, católica. Pero pueden pensar en Alemania, en Bélgica. La mayor parte de los países industrializados o industriales no son católicos. Entonces, esto nos marca una cuestión. Y también la tecnología tiene que ver con los recursos y con los factores que cada país tiene. Tiene que ver, a ver, tener una máquina que reemplace gente es un beneficio. Ahora, la máquina me cuesta carísimo, pero si yo tengo poca población y me quiero industrializar, antes que pagar salarios más altos, prefiero comprar estas máquinas que me reducen la cantidad de gente que yo necesito para producir. Ahora, también tiene que ver con qué tipo de producción yo quiero hacer. Si yo quiero dedicarme a la producción de bienes de lujo, las máquinas del siglo XVIII no me sirven. Las máquinas del siglo XVIII no producen con la calidad que yo necesito. Entonces, el proceso de industrialización no solamente depende de los recursos naturales, sino que también depende de cuál es mi objetivo de lo que quiero producir. Y finalmente, lo que tenemos es el marco institucional. ¿Cuál va a ser el rol del Estado? ¿Va a ser la industrialización una política de Estado o no? ¿El Estado va a potenciar la industrialización o la va a restringir?
En esta primera revolución industrial y para el caso puntual de Inglaterra, el Estado no participa de manera activa, pero sí pone algunas reglas de juego. Por ejemplo, se establece un marco jurídico, un marco legal, que permite los derechos intelectuales, que permite derechos de patentes. ¿Cuál va a ser el rol del Estado respecto a al financiamiento de este nuevo sector productivo? Se van a crear bancos para financiar a estas nuevas industrias. Antes solamente existían los bancos comerciales que venían desde la Edad Media. Pero nada, esto... Sí, diga. Perdóname que te interrumpa, pero Sí. se me cortó, no sé si yo fui sola y me quedé cuando estabas hablando del marco jurídico y las patentes. Exactamente, la idea tiene que ver con que en Inglaterra, si bien el Estado no va a jugar un rol en potenciar la industrialización, sí lo que hace el gobierno es sancionar leyes que permitan patentes o que establezcan derechos de propiedad intelectual. La idea es, nada, si yo voy a inventar algo, quiero tener el derecho sobre eso que acabo de inventar. Entonces, a ver, si yo voy a inventar una máquina y no puedo ganar absolutamente nada de eso porque me la pueden copiar, me la pueden imitar, y claramente que no la voy a hacer. Entonces, el marco jurídico es fundamental para potenciar la industrialización. O dar un respaldo jurídico a las empresas, en el sentido de establecer reglas claras de juego, que las condiciones económicas no varíen. O sea, no es que, bueno, un día te protejo y al día siguiente no. Un día te puedo confiscar tu empresa, pero al día siguiente no. O sea, estos empresarios necesitan de cierto marco legal para poder funcionar. Lo mismo pasa con el sistema financiero y el sistema bancario. Teníamos bancos comerciales, pero los bancos comerciales, si ustedes van a pedir hoy un préstamo, un banco comercial, ¿por cuánto te lo dan? ¿2 años? Más o menos, que es más o menos la fecha establecida para un préstamo personal. Ahora, una empresa, una fábrica, a lo mejor necesita préstamos por 10 años, por 20 años, porque son préstamos productivos. Tal vez necesitan una tasa de interés diferenciada. Entonces, hay un montón de cosas que tienen que empezar a cambiar para que esta revolución industrial pueda crecer y pueda desarrollarse. Recuerden que estamos partiendo de la nada, porque nada de esto existía y nada de esto nadie lo había pensado. Y finalmente, el sistema educativo. El sistema educativo lo podemos pensar desde 2 lados. El sistema educativo como proceso de formación y de calificación para la nueva mano de obra. Y dentro del sistema educativo podemos dividirlo en primario, universitario y terciario, y hasta, ¿por qué no?, universitario. Pero eso tiene que ver con calificar a los nuevos trabajadores. Pero también el sistema educativo funciona en una primera instancia como disciplina de la mano de obra, como adoctrinamiento de la mano de obra. Y no lo digo adoctrinamiento en un sentido negativo, sino en el sentido de que tengo que acostumbrar a esta gente a cumplir con ciertas pautas. Y la escuela primaria logra eso. La escuela primaria es el primer lugar donde el niño comprende que hay un horario de ingreso y hay un horario de salida. Y que vos no te podés ir cuando se te da la gana. También comprende de que hay recreos. Y todo eso es señalizado con un timbre, con una campana. Y eso de la primaria es muy similar al trabajo en las fábricas. Vos tenés un horario de ingreso que tenés que cumplir. Después tenés un horario de salida.
Tenés cortes en el medio, que son señalizados con timbres, con chicharras. Tenés una persona, tenés un capataz, tenés un jefe de planta, que vos tenés que seguir o que tenés que acatar lo que te dice. Lo mismo que la maestra. Entonces, la idea en el inicio de este sistema educativo no tiene tanto que ver con la calificación hacia el futuro, sino más bien con empezar a disciplinar esta mano de obra que va a ser funcional para el sistema de las fábricas. Sí, sé que es horrible lo que les estoy diciendo, perdón, pero es así. Por eso, una de las grandes discusiones en el siglo XXI es si el sistema educativo no debe cambiar, porque el sistema educativo que tenemos nosotros en la actualidad viene con esta base, viene con este origen. Y todos sabemos que el trabajo ha cambiado, que las formas de trabajo han cambiado. Ahora, la idea es también que la educación cambie, la educación se tiene que adaptar a los nuevos desafíos de este nuevo mercado laboral y de estas nuevas formas de trabajo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, no, más o menos, preguntas, dudas. Perfecto todo. Ok. Muy bien. Entonces, la pregunta ahora tiene que ver, bueno, ¿por qué Inglaterra? ¿Por qué Inglaterra es el primero? Y acá lo que tenemos es, en Inglaterra, como en el resto de Europa, hacia el año 1750, tenemos un fuerte aumento de la población. La población para 1750 está creciendo más que la producción de alimentos. Entonces, muchos economistas, muchos teóricos de la economía política empiezan a plantear de que si la población sigue creciendo a este ritmo y los alimentos no pueden acompañar este crecimiento, la situación va a terminar en una crisis económica y en una crisis demográfica. ¿Se acuerdan cómo había sucedido con la peste negra? La población crece más, los alimentos crecen de manera mucho más rezagada y eso permite hambrunas, epidemias y enfermedades. Entonces, es ahí cuando un demógrafo llamado Malthus en Inglaterra propone que el Estado haga un freno demográfico. Lo que propone Malthus es que el Estado tome la decisión de reducir la población. ¿Cómo propone Malthus? A través de guerras, a través de generar enfermedades y a través de eliminar a los pobres. Para Malthus, los pobres fueron expulsados del banquete de la naturaleza. Lo que Malthus también dice es, bueno, podemos aumentar la edad de casamiento, cosa de que las mujeres empiecen a tener hijos no a los 15 años, sino tal vez a los 20. Recuerden que estamos hablando de que a pesar de que no sean sociedades católicas, la religión, tanto el protestantismo como el catolicismo, tiene un fuerte peso dentro de la sociedad. Entonces, extender o ampliar la edad de casamiento lo que permitiría es que haya menos nacimientos. Ahora, el problema de Malthus es que él está viendo una foto. Él está viendo algo en un momento particular. Malthus no puede ver toda una serie de cambios que se están dando que para él todavía son imperceptibles. Pero son imperceptibles porque se están desarrollando en la medida que él va escribiendo. Por lo tanto, no puede tomar dimensión de los cambios que se vienen. No puede tomar dimensión de los cambios en la agricultura. La agricultura inglesa es una de las que primero se transforma, producto de este aumento poblacional.
Inglaterra empieza a incorporar nuevos cultivos, como por ejemplo la papa. Empieza a incorporar nuevos fertilizantes orgánicos que antes estaban disponibles pero que nadie usaba porque no era necesario. Lo que empieza a suceder en Inglaterra es que estas transformaciones y al ver que hay una demanda cada vez más grande, muchos productores agropecuarios se dan cuenta de la necesidad de incorporar tecnología y de incorporar capital en el campo. Ahora, el campo se venía produciendo o trabajando de manera comunal. O sea, las tierras no estaban subdivididas. Todos los campesinos trabajábamos en esa misma tierra. Ahora, si yo me estoy dando cuenta de que hay una demanda creciente, de que puedo introducir nuevos cultivos, que puedo introducir nuevos fertilizantes, que puedo introducir capital y tecnología, ¿yo voy a introducir eso en una tierra comunal? O sea, donde todos van a tener ese beneficio. Y claramente que no. O sea, yo si voy a invertir tecnología y si voy a invertir capital, quiero que toda la ganancia que se produzca me quede para mí. Entonces, es ahí donde surge en Inglaterra la ley de cercamientos. La idea es cercar las tierras, dividir las tierras. Ahora, esto requiere algo, que es la titularidad de la tierra. Requiere la idea de derechos de propiedad. Claro, yo quiero cercar mi tierra y separarla para poder incorporar la mayor cantidad de tecnología a esa tierra y poder aumentar la productividad de esa tierra. Ahora, el pequeño tema es cuántos campesinos en Inglaterra a mediados del 1700 tienen la titularidad de la tierra que trabajan. Pocos. Pocos, por no decir que casi nadie tiene la titularidad. Los campesinos en sí, ninguno tiene la titularidad de la tierra. Trabajan esa tierra porque viene de generaciones en generaciones, pero ninguno tiene la titularidad de esa tierra. Entonces, esta ley de cercamiento va a generar otro cambio fundamental, que es que la ley de cercamientos va a expulsar población del campo a la ciudad. ¿Por qué? Este campesino, si no tiene la titularidad de la tierra, va a tener que ver qué hace y para quién trabaja, porque la tierra ahora se empieza a cercar, a dividir. Entonces, este campesino, si no tiene la posibilidad de poder comprar la tierra, cosa que ningún campesino inglés tiene la posibilidad de comprarla, este campesino tiene algunas opciones. Primera opción es convertirse en peón, trabajar para alguien a cambio de un sueldo, que ya muchos lo venían haciendo. ¿Se acuerdan cuando vimos en la peste negra las revueltas campesinas, en donde los campesinos empiezan a exigir un salario? Entonces, ahora este campesino, va a trabajar para alguien a cambio de un salario. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Este campesino que percibe un salario, ¿puede comer de lo que produce en ese campo para un tercero? No. Claramente que no. O sea, ¿y entonces cómo consigue la comida este tipo? Comprándola en base a su salario. Comprándola de lo que percibe con su salario. Entonces, este campesino, peón, ahora se convirtió en un asalariado y se convirtió en un consumidor. Todo aquello que necesita para su vida, lo tiene que ir a comprar al mercado. Tiene que utilizar su salario para
comprar todo lo básico para su vida, como nosotros el día de hoy. ¿Qué pasa si tal vez este campesino tiene la posibilidad de alquilar un campo? No lo puede comprar, pero lo puede alquilar. Ahora, todo lo que produzca en ese campo y toda la tecnología que él le incorpore a ese campo que alquila, le permite ganar más dinero, tener una mayor renta. Ahora, este campesino que alquila, ¿va a consumir parte de lo que produce en ese campo o lo va a vender? Lo va a vender. Lo va a vender y con la venta de su producción va a vivir él, su familia, va a comprar cosas básicas, va a comprar semillas, va a comprar tecnología. También se ha convertido en un consumidor. Y ni les digo aquel campesino que no consigue trabajo en el campo y que se ve obligado, se ve forzado a migrar a la ciudad a trabajar en la fábrica. También se acaba de convertir en un consumidor. Lo que permite la ley de acercamiento son dos cosas, o mejor dicho, tres cosas. Por un lado, que una gran cantidad de campesinos migren a la ciudad para trabajar en las fábricas, que aún los que siguen en el campo se han convertido en consumidores, es decir, necesitan percibir un ingreso, sea salario o una renta, para poder consumir. Y también lo que ha permitido esta ley de acercamiento es que al dividir las tierras y al haber una titularidad de la tierra, yo tengo más incentivos a incorporar tecnología y a incorporar capital para hacer más productiva mi tierra. Y con la misma parcela de tierra, producir una mayor cantidad de comida. Eso es lo que Malthus no puede ver. Esta transformación agrícola hizo que el campo produjera una mayor cantidad de comida utilizando menos gente. Ahora, ¿qué otras cosas más suceden? Inglaterra tenía una fuerte industria a domicilio que le permitió dos cosas. Por un lado, dar un cierto grado de capacitación básico, mínimo, a todos estos campesinos. Todos estos campesinos estaban unidos a la industria a domicilio, por lo tanto, tenían algún tipo de conocimiento de cómo se elaboraban los textiles. Entonces, ahora en una fábrica, les es muy fácil adaptarse a este trabajo, porque no es que lo tienen que aprender de cero. Ahora lo que tienen que hacer es controlar y supervisar las máquinas. Pero también esta industria a domicilio le permitió a estos emprendedores, a estos empresarios, acumular capital. Como pagaban bajos costos laborales, por así decirlo, y lo podían vender a la ciudad a un precio más alto, esa ganancia es la que le va a permitir después reinvertirla para estas nuevas fábricas o para estas nuevas máquinas. Y me lleva a al último punto de esta diapositiva, que tiene que ver con la autofinanciación. Esta revolución industrial, esta primera revolución industrial en Inglaterra, es autofinanciada, es el ahorro privado, es el ahorro personal. Todavía no hay bancos que presten para el desarrollo de nuevas máquinas o que presten para la instalación de fábricas. Es todo lo que vos tenés ahorrado. Lo cual lo hace sumamente interesante porque tenían casi todas las de perder. Es más, muchos de estos emprendedores cayeron en la brutal pobreza porque perdieron todo, porque tal vez la fábrica no funcionó, porque tal vez la máquina no funcionaba. Entonces, esto fue hecho a pulmón. Claramente que son emprendedores. Se están jugando todo estos tipos. Ahora, la otra ventaja que tiene Inglaterra tiene que ver con el mercado. Inglaterra logró integrar todo su mercado interno. Toda la población rural está integrada al mercado. Los centros productores y los centros consumidores están integrados a través de una vasta red hídrica. Inglaterra está atravesado por una gran cantidad de ríos
que permiten la comunicación entre zonas productoras, zonas consumidoras. Pero también Inglaterra unió a las colonias a su propio mercado, principalmente las colonias en los Estados Unidos. En Estados Unidos, Inglaterra va a producir algodón, que es fundamental para la industria textil. Ahora, en las colonias inglesas en los Estados Unidos, la producción se hace con mano de obra esclava, que parte lo habíamos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan que hablamos de Portugal, el comercio de esclavos? Entonces, de la colonia saco mi materia prima, que es producida con mano de obra esclava. Esa producción la pongo en barquito, ese algodón lo pongo en un barquito, lo llevo a Inglaterra, en Inglaterra lo elaboro y luego lo vuelvo a llevar en barco y lo vendo a las colonias. Entonces, hay toda una unidad de mercado, tanto el mercado interno como el mercado externo, que son las colonias, están unificados y están integrados. Y eso le permite hacerse de materia prima mucho más barata. Entonces, por eso Inglaterra es el primer país en entrar a la revolución industrial. Hasta acá, sí, no, preguntas, dudas, algo que quieran rever o algo que les haya generado así como alguna inquietud. Por el momento nada, todo muy bien. Todo muy claro, profesora. Ok, esta primera revolución industrial, como ustedes ven en esta diapositiva, tiene dos fases, dos etapas. Siempre estamos hablando de la primera revolución industrial. La primera parte, que se da entre 1760 y 1780, tiene que ver con el desarrollo de las primeras máquinas que funcionan a energía hidráulica. Principalmente tenemos el desarrollo de las primeras máquinas en la industria textil, lo que es la tejedora, lo que es la hiladora. Lo que empezamos a ver acá es el inicio de las primeras fábricas y un fuerte aumento de la producción. No es lo mismo producir de manera manual que producir a través de máquinas. Ahora, el otro cambio se da también en la industria metalúrgica. Tiene que ver con la industria del hierro. Y acá lo que se estaba buscando era obtener un hierro de mejor calidad. Lo que se dieron cuenta con el paso de los siglos, porque la industria metalúrgica es una de las industrias más viejas, es que si al hierro yo lo fundo a una mayor temperatura, ese hierro tiene una mayor pureza y lo que lo hace es más resistente. Ahora, yo necesito fundir ese hierro a una temperatura mayor y para eso necesito dos cosas. Por un lado, necesito mejores hornos y por el otro lado necesito una mejor fuente de energía. Antes venía utilizando la leña, pero la leña tiene un determinado valor calórico. Luego empezaron a usar el carbón vegetal, que tiene un nivel calórico mayor que la leña, pero no el que necesito. Hasta que descubren el carbón mineral, el que se encuentra en las minas de carbón. Entonces comienzan a explotar las minas de carbón para poder fundir este hierro. Ahora, a medida de que estas minas de carbón son sobreexplotadas y que yo empiezo a construir túneles cada vez más profundos para extraer el mineral, el problema de las minas es que comienzan a inundarse. Vieron que en el subsuelo hay ríos subterráneos y están las napas de agua. Entonces, el gran problema que enfrenta la industria del carbón es que las minas se inundan. Entonces, surge la necesidad de crear una máquina o algún tipo de dispositivo que saque el agua de las minas. Y ahí es donde surge por primera vez la máquina a vapor. La máquina a vapor funciona como una bomba extractora de agua
como la bomba que tienen para drenar la pileta, la pelo pincho, funciona igual. Y claramente que si está en las minas de carbón, esta máquina a vapor funciona a carbón. Y ahí estamos casi año 1780, 1800. O sea, la máquina a vapor es la que va a dividir estas dos etapas. O sea, se encuentra en el medio. Y en un momento se ponen a pensar, ¿vieron alguna película así como de El Lejano Oeste? O nada, las de Indiana Jones, en donde en las minas hay como rieles y hay vagoncitos. Esos vagoncitos se utilizaban en las minas de carbón para poder cargar el carbón que estaba en el subsuelo y llevarlo a la superficie. Ahora, en el inicio, esos vagoncitos eran empujados o por animales o por el hombre. Y en un momento a alguien se le cruzó la idea de decir, ok, ¿qué onda si a esta máquina a vapor que acabamos de crear no le ponemos un malacate? Es decir, le ponemos una rueda y le ponemos un cable. Producto de la gravedad, los vagoncitos van a bajar, dado que los túneles son hacia las profundidades. ¿Qué pasa si esta máquina lo que logramos es que enrolla el cable y suba los vagoncitos desde las profundidades de la mina? Y hacia el año 1804, alguien dijo, ¿y qué onda si a esta máquina de vapor que está fija le ponemos 4 rueditas? Una máquina a vapor con 4 rueditas se convierte ¿en qué? Ferrocarril. Se convierte en un ferrocarril, se convierte en una locomotora. La primera idea de una locomotora es del año 1804. Pero la primer locomotora que funciona es del año 1829. Esta locomotora de 1829 es eficiente en el sentido de que consume poco carbón y genera una mayor velocidad. Quiere decir que entre la idea de la locomotora y la locomotora que funciona tenemos 25 años. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué tardaron tanto tiempo en hacer una locomotora? Como no hay técnicos, como no hay ingenieros, como no hay nada que copiar, todo es en base a prueba y error. Todo tiene que ver, bueno, vayamos viendo cómo funciona esta máquina de vapor, cómo funciona la caldera, cómo podemos hacer para que consuma menos carbón, pero que gane una mayor velocidad. Como no hay nada que copiar y como no hay gente preparada, porque no existen todavía las carreras vinculadas con estas cuestiones, hay algunos conocimientos de física, pero no tenemos la carrera de física, es todo vamos viendo. Ahora, a partir del año 1800, cuando esta máquina a vapor se empieza a extender, lo que vemos es que las máquinas hidráulicas de la industria textil empiezan a ser reemplazadas por estas nuevas máquinas a vapor. Y es por eso que nos vamos a encontrar con cosas similares a estas. Ahí les muestro la imagen. Esta es una foto sacada del Museo de Londres. Y si ustedes ven, hay muchas máquinas y todas estas máquinas están unidas por un eje superior. Ese eje superior es impulsada por una única máquina a vapor. Quiere decir que una máquina me permite impulsar a un montón de otras pequeñas máquinas. Es como hoy pensar en la electricidad. Y ahí entendemos, en base a esta foto, entendemos por qué la necesidad de una fábrica.
Necesito tener grandes espacios para colocar estas máquinas que son tremendamente grandes. O sea, esto acá en la foto no se aprecia, pero en promedio la altura que estamos viendo es de casi 4 metros. O sea, anda a poner una cosa de estas en tu casa, o sea, no entra bajo ningún punto de vista. 4 metros de altura por casi 50 metros de largo, la sumatoria de cada una de estas máquinas. Entonces, uno ahí entiende por qué la idea de las fábricas. Ahora, para resumir, los cambios tecnológicos que se generan con esta primera revolución industrial, tanto sea en su primer fase como en su segunda fase. Por un lado, todas las innovaciones y todos los inventos, como por ejemplo la máquina de vapor, tiene que ver con el objetivo de resolver dificultades técnicas. Tengo el problema de que las minas se me inundan, por lo tanto, invento una máquina a vapor. Quiero producir a mayor escala, por lo tanto, empiezo a generar máquinas hidráulicas o que funcionen a vapor. Pero todo tiene que ver con resolver un problema. Y todo tiene que ver con una iniciativa de los empresarios. No hay una iniciativa del Estado. No es el Estado el que dice, creemos fábricas. No es el Estado el que dice, pensemos en máquinas. Tiene que ver todo con la iniciativa privada, con la iniciativa de estos empresarios, con la iniciativa de estos emprendedores, que se enfrentan a dificultades, a problemas técnicos, a problemas de producción, y que necesitan resolverlo de alguna manera. Y por el otro lado, esta cuestión de las máquinas que empiezan a sustituir el trabajo manual. A partir de este momento, el trabajo artesanal empieza a decaer. Ahora, eso sí, vos querés un buen textil de una buena calidad y tenés que ir a que sea hecho de manera manual, de manera artesanal. Ahora, vos querés una remera básica y sí, compra una hecha en una fábrica, que sigue siendo bastante similar a lo que sucede el día de hoy. O sea, la ropa, tenés ropa hecha de manera artesanal y tenés ropa hecha de manera industrial. Y claramente que el precio es diferente, porque uno está estandarizado y el otro no. Las máquinas también son las que permiten la concentración de la producción en las fábricas. Las fábricas ahora empiezan a ubicarse en las grandes ciudades, que es donde hay una mayor cantidad de mano de obra. Y finalmente, las diferentes fuentes de energía. Comenzamos esta revolución industrial con el uso del agua y terminamos esta primera revolución industrial con el uso del carbón. Entonces, todo lo que vinimos viendo respecto de diferentes formas de industrias tradicionales, lo que tiene que ver con el sistema de fábricas, con lo que tiene que ver con la división del trabajo, se observa muy claramente en Inglaterra, tanto en la primera fase de la revolución industrial como en su segunda fase, que va desde el 1800 hasta aproximadamente el año 1850. Ahora, en términos económicos, la revolución industrial nos permite la consolidación del capitalismo. O sea, con la revolución industrial el capitalismo se consolida. Se consolida la idea del liberalismo económico. Se consolida una nueva forma de producción que sigue vigente hasta el día de hoy. Pero también esta revolución industrial empieza a traer un montón de otras consecuencias. Principalmente lo que tiene que ver con una distribución desigual de la riqueza. La revolución industrial no hizo a todos ricos. Algunos van a ganar más y otros van a ganar menos. La revolución industrial trajo como consecuencia la aparición de un nuevo grupo social que es la clase obrera. No existía la clase obrera antes. Existían los artesanos, pero no existía clase obrera. Clase obrera o clase proletaria.
Ahora, esta clase obrera tiene sus propias particularidades, tiene sus propias necesidades. Esta clase obrera percibe, gana un salario de subsistencia, lo que hoy podríamos pensar en un salario mínimo. Ahora, este salario mínimo que percibe la clase obrera le permite comprar lo básico para su vida, principalmente en términos de alimentos. Pero claro, no le alcanza ese salario mínimo para alimentar a toda su familia. Entonces, en la clase obrera, lo que empezamos a ver es que las mujeres y los niños entran al mercado laboral. Empezamos a ver que las mujeres comienzan a trabajar en las fábricas y que los niños, a partir de los 6 años de edad, también entran a trabajar en las fábricas. La mujer gana la mitad de ese salario mínimo y los niños ganan el 25% del salario mínimo. O sea, de nuevo, estamos hablando de un salario de subsistencia, de un salario muy básico, que te permite solamente comprar alimentos. Otro de los cambios que se da producto de la revolución industrial tiene que ver con los procesos de urbanización. La composición de las ciudades cambia. Antes eran ciudades comerciales, ciudades mercantiles, eran centros políticos. Ahora empezamos a hablar de ciudades industriales, ciudades en las cuales hay fábricas. Estas fábricas funcionan a carbón. Por lo tanto, el nivel de contaminación y de polución de las ciudades crece de manera exponencial. De ahí la idea de que en Londres siempre tenía así como una gran nube de humo, una gran nube de smog. Y claro, si vos tenés fábricas que queman carbón, y obviamente que el aire, y no va a ser de la mejor condición, y vamos a ver como una neblina constante. Ahora, esta clase obrera debe enfrentarse a otros problemas, que tiene que ver con el trabajo anual. Antes, ni siquiera los artesanos y ni siquiera los campesinos conocían la idea del trabajo anual. En el campo el trabajo es estacional, sea para los cereales como para el ganado. Hay momentos en que no tenés que hacer nada. O sea, una vez que sembraste, rogale al cielo de que llueva, de que no haya una sequía o de que no haya inundaciones, y tenés que volver a trabajar recién cuando es la cosecha de ese cereal. En el caso de los animales, lo mismo. Tenés un momento en donde vos tenés que trasladarlos para que pasten, pero después el ganado se cría solo, se cuida solo. Ahora, en las fábricas, el trabajo son los 365 días del año. No existe concepto de vacaciones. Por otro lado, el ritmo de trabajo en las fábricas está dado por la máquina. Por lo tanto, yo tengo que acostumbrarme a trabajar a la velocidad que la máquina trabaja. No es que yo trabajo a mi ritmo. El ritmo me lo está imponiendo esta máquina. Esto lo que va a llevar es una resistencia por parte de los obreros. Recuerden que tampoco hay sindicatos, que tampoco hay una legislación laboral, no está establecido cuál es el salario mínimo, no está establecido cuánto es la duración de la jornada laboral, no está regulado el trabajo infantil. Por lo tanto, todo esto va a llevar a una resistencia del obrero. Y ahí se entiende por qué a principios de 1820, 1830, empieza a surgir el socialismo como una nueva ideología política. El socialismo es fundamentalmente de base obrera, de base proletaria, y están luchando por legislación laboral, están luchando por mejores condiciones de trabajo. Ahora, también los obreros y este incipiente socialismo, si bien está luchando por una cuestión legal, también
el poco respaldo por parte del gobierno frente a estos reclamos va a hacer que los obreros utilicen la violencia, utilicen los sabotajes, traten de utilizar la ruptura de las máquinas, traten de frenar la producción. Y frente a eso, los dueños de las fábricas van a utilizar la represión física, es decir, van a reprimir a través de las fuerzas de seguridad y también van a utilizar castigos. Ok, vos no cumplís con la productividad, te echo. Vos no cumplís con tu jornada laboral, te echo. Vos no cumplís con tu horario de ingreso, te echo. Lo cual genera una mayor resistencia por parte del obrero. O sea, es como se convierte en un círculo vicioso. Los obreros reclaman y frente al no poder encontrar una solución o una resolución política del conflicto, pasan a la violencia. Los empresarios frente a la violencia responden con más violencia, por lo tanto la resistencia del obrero es mayor. Recién hacia finales del 1800, lo que empezamos a ver es que los dueños de las fábricas, los empresarios, se dan cuenta que más que por ir por la represión o por la cuestión del castigo, la cuestión es ir por la idea de los estímulos económicos. Tengo que estimular a mi trabajador para que produzca más. ¿Cómo? Dándole estímulos económicos. Te premio por llegar horario, te premio por producir de más, te premio pagándote parte de los estudios, te premio permitiéndote que accedas a una vivienda. Que si se lo ponen a ver, son los mismos sistemas de incentivos que funcionan aún el día de hoy en las empresas y en las fábricas. O sea, nada ha cambiado. Han cambiado tal vez cuáles son los incentivos, pero no la lógica del incentivo. Ahora, esta clase obrera se enfrenta a que la revolución industrial le cambió la forma de vida. Previa a la revolución industrial, las mujeres y los hijos, si trabajaban, lo hacían desde la casa, en esta industria de domicilio, en esta protoindustrialización. Ahora, la revolución industrial rompe la base de la familia tradicional. Mujeres e hijos tienen que ir a trabajar a las fábricas. La fábrica empieza a establecer los horarios de tu vida. Tu desayuno, tu almuerzo y tu cena está dado por tu jornada laboral, que si lo piensan sigue siendo hasta el día de hoy. Uno desayuna antes de ir a trabajar, uno almuerza en el horario de trabajo y uno cena después, cuando llega a su casa después de haber ido a trabajar. Esta clase obrera se convierte en una gran consumidora de café. Se dan cuenta que el café es un estimulante y es bastante barato. Entonces, la clase obrera en Inglaterra toma café, mientras que la clase media y la clase alta toma té. Entonces empezamos a ver pautas gastronómicas diferentes. Esta clase obrera está pésimamente alimentada. El salario no les alcanza para poder alcanzar una dieta variada, de poder comer carne, pescado, pollo, verduras, frutas. Comen principalmente algo de carne y pan. Por lo tanto, la mala alimentación sumada a condiciones de vida sumamente precarias en la ciudad, producto de la contaminación que se genera por las fábricas, hace que esta clase obrera sea mucho más propensa a enfermarse, sea mucho más propensa a lastimarse en las fábricas. Si está mal alimentada, si vive en pésimas condiciones y si encima descansa poco, porque las jornadas laborales son muy extensas, son mucho más propensos a tener accidentes en su lugar de trabajo. Ahora, todavía no existe el concepto de ART, no existe el concepto de licencia por enfermedad. Por lo tanto, esta clase obrera empieza a ver que hay sectores que pueden disfrutar de los productos que ellos fabrican
sean ropa, sean metales, sean cualquier tipo de bien industrial, pueden aprovechar esos productos y ellos ven que no pueden acceder a casi nada de eso. Entonces, esta cuestión de, y me vuelvo a la diapositiva anterior, de que las consecuencias de la revolución industrial no son uniformes. No es que el mundo vive mejor a partir de la revolución industrial. Depende en qué sector estás. Lo mismo que sucedía con el sistema feudal. Ahora, esta clase obrera que empieza a resistirse a los cambios y que en un primer momento va a formar parte del socialismo y va a tratar de buscar mejores condiciones de trabajo, esta clase obrera luego va a ser cooptada o va a ser influenciada o va a reconocerse como comunista, marxista. O sea, para poder entender por qué surge el marxismo a posterior, tenemos que entender estas consecuencias de la revolución industrial. O sea, para que empiecen a darse cuenta de que nada es gratuito. O sea, no es que Marx surgió de la nada y empezó a hablar de la revolución proletaria y empezó a hablar del fin del capitalismo porque se le ocurrió hablar del fin del capitalismo. Marx está viendo las consecuencias de esta revolución industrial en Inglaterra. Entonces, en base a esas consecuencias es que Marx propone todo un nuevo cuerpo teórico. Que eso después lo vamos a ver en las uvas siguientes. Pero para que, mi idea siempre con esto tiene que ver con dejarles a futuro cómo esto se va enganchando con las diferentes cuestiones. La uva 3, que se va a abrir para la semana de post Semana Santa, o sea, la semana del 10-11, en esa uva lo que van a ver es cómo esta primera revolución industrial se extiende al resto de Europa y se extiende a los Estados Unidos. Entonces ahí van a poder ver cómo estos países que comienzan a industrializarse a partir de 1800, 1830, lo van a hacer de manera diferente. ¿Por qué? Porque van a poder ver, van a poder copiar el modelo inglés. Entonces, esa industrialización va a tener características similares a esta que acabamos de ver, pero algunas cosas distintas. Porque Inglaterra lo tiene que hacer desde cero la revolución industrial. En cambio, todo el resto de los países europeos, incluido Estados Unidos, va a poder copiar lo bueno del modelo inglés y va a poder evitar todo lo malo del modelo inglés. Entonces va a ser una industrialización muchísimo más rápida. Hasta acá, preguntas, dudas, consultas, algún tema que les haya quedado así como medio colgado. No, todo muy explícito y bien explicado, profe. A ver. Muy bien, profe, se entendió todo. Ok, acá Axel me pregunta por el tema de la diferenciación, que el problema es cualitativo-cuantitativo. Acá estamos. Acá el problema de la mano de obra no es cuantitativo en el sentido de la cantidad, sino en términos de la calidad. O sea, esta mano de obra nueva se enfrenta a el problema de cómo vincularse con estas nuevas máquinas. Tiene que ver por esa cuestión de lo cualitativo más que de la cantidad de trabajo que deben hacer. Les recomiendo que si pueden, lean esto, si se pueden, bájense el libro de Barbero, que explica muy bien, creo que la uva esta está basada en el libro de Barbero, pero el capítulo de Barbero sobre revolución industrial es sumamente claro con respecto Dice a igual, profe, Cameron, la uva. ¿Es Cameron la uva? Sí. Bueno, yo les voy a subir ahora en Teams, le voy a subir el libro de Barbero para revolución industrial, también para que lo tengan de complemento.
porque explica muy bien el proceso de la revolución industrial, como también para que tengan una mayor información. Sigan usando el libro de Cameron, pero nada, el libro de Barbero en ese sentido también lo explica muy bien. Dale, gracias. Así que bueno, que tengan una muy buena semana. Recuerden que la semana que viene no tenemos encuentro y que recién nos volvemos a encontrar el día 11, creo que es, 11 o 12. Me tengo que fijar qué día. Es miércoles 12, nos volvemos a encontrar el miércoles 12. Yo les voy a poner, como siempre en Teams, la convocatoria de la reunión para que no se preocupen, así que si la semana que viene no ven convocatoria de reunión es porque no tenemos encuentro. Recuerden el trabajo práctico obligatorio. No me acuerdo el número del capítulo de Barbero, pero... El 7. Ah, no, ¿Cómo? no, mentira, es el Cameron. Creo que es el de Barbero, creo que no sé si es capítulo 5 o 6, pero dice revolución industrial. Cuando vean el índice le va a hablar de revolución industrial, así que no van a tener ningún problema. Pero nada, se los recomiendo porque es muy bueno y es súper claro para este tema. Me gusta un poco más de lo que es Cameron explicando la revolución industrial. Me parece mucho más intuitivo el libro de Barbero, por eso se los recomiendo. Así que bueno, nos vemos dentro de 2 semanas. Recuerden el trabajo práctico obligatorio que vence el día 11. Y nada, que tengan unas felices Pascuas, pásenlo lindo, disfruten. Y cualquier cosa, ya saben, me escriben por el chat de Teams. Así que nada, adiós, saludos a todos. Una consulta rápida. ¿Me oye ahí? Sí. Ok. En cuanto al trabajo, ¿sí? Usted subió un documento que también estaba dentro de lo que es el Bright Space, ¿no? Sí. Nos vamos a basar básicamente de ese documento donde usted dice... De ese documento para hacer la actividad obligatoria, sí. Claro, La actividad obligatoria está basada en ese documento. Ahora, si ustedes quieren complementar ese documento con el libro de Barbero, con el libro de Cameron, lo pueden hacer. Pero la base es ese documento. El resto sería complemento. Listo, eso era, perfecto. Genial, muy bien. Muchas gracias. De nada, nos estamos viendo, que tengan una buena semana, felices Pascuas, y cualquier cosa ya saben, me escriben. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Gracias igualmente. Gracias.